Vamos pues a Filipenses capítulo 3 con la enseñanza acerca del cuerpo. Hemos visto espíritu, alma y ahora vamos a entrar a cuerpo. Filipenses capítulo 3. Voy a entrar acá de una vez directo a lo que el Señor nos está enseñando. Filipenses capítulo 3 versículo 18 y 19 dice acá. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el ¿qué? Vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Qué curioso que el Señor mencione que no podemos servir a Dios, a dos señores, a Dios y las riquezas, y lo compara. Pero también menciona a un Dios llamado vientre. La interpretación o las corrientes doctrinales acerca del cuerpo se han ido a los extremos. Hoy vivimos una época en la que el culto al cuerpo es más que evidente. Pero por otro lado han habido corrientes doctrinales que el cuerpo no importa para nada. Ambas no son de Dios. El cuerpo importa. Es más, la Biblia dice que es el templo del Espíritu Santo. Pero hubo gente en un tiempo que se flagelaba, se pegaba, se hacía heridas pensando que quedaba bien con Dios. Pero hoy en día, mis hermanos, el culto al cuerpo ya es exagerado. Tuve la oportunidad de ver un poco acerca del documental, solo un poco porque no se aguantó más, del Mardi Gras o del carnaval en todo el mundo. ¿Cuál es la impresión más grande que la gente tiene hoy en día del carnaval? Es la cantidad de mujeres y hombres desnudos en la calle, con un culto literal al cuerpo. Entonces, estamos viviendo la ansiedad y el afán de las lonjas. ¿Sí? Un poco de lonja y la gente se cree fea, la gente se cree con baja estima personal, la gente se cree que no sirve y la gente se cree de todo lo malo que puede existir. Claro que médicamente la obesidad puede ser un problema, pero también nosotros tenemos que cuidar de que no se vaya eso al extremo de la ansiedad. Hoy tenemos gente que trata el cuerpo para hacer culto y gente que flagela su cuerpo provocándose vómitos, ¿verdad? Gente que come y vomita con tal de no engordar, y eso les va a tocar ministrarlo a ustedes en sus células. Seguro que sí. Tenemos desde la anorexia hasta la bulimia, ¿verdad? No sé si es lo mismo. Bueno, pero parecido. Y tiene que ver con lo mismo, eso sí. Dice la palabra del Señor pues acá, que hay gente cuyo Dios es el vientre. Entonces tenemos el extremo donde la gente cree que comer un buen platillo es un pecado. Y la otra gente que, obviamente estoy hablando de platillos saludables, ¿no? Y la gente que cree que vive para comer, hombre. Todo es comer, 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 comer. Y entre las obras de la carne, la versión antigua dice que están los banqueteos. No los banquetazos, sino los banqueteos. Es una obra de la carne. Dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 18. Hablando de aquellos que por un lado unos tienen el vientre como Dios y por otro lado otros se privan de todo. El 18 dice: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo,
os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes. Y gustes, aquí yo me fui a verlo también en inglés, en la King James, y dice taste. Está hablando del gusto, del sentido, del de probar. Dice, no, ni gustes. O sea, no uses ni siquiera de tu paladar. Entonces, ese es el otro extremo. Unos tienen el vientre cual Dios, y estos otros venían manipulando a la gente diciendo, no manejes, no gustes, ni siquiera toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humanidad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Cuáles son los apetitos de la carne? No es de gustar. El apetito de la carne, ¿qué es? Lascivia, inmundicia, orgías, borracheras, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Entonces habían los dos extremos. Aquellos cuyo Dios era el vientre y aquellos que no. Y hoy en día, mis hermanos, hay una corriente de querer judaizar al cristiano. Mantenga su identidad de gentil redimido por Cristo, por favor. Ahí andan un montón dejándose la barba crecer. Sí. Usted no, hermano. Es Ronnie. No. Pero no tenga pena, no le sale muy bien Ronnie, así que usted déjasela crecer, no importa. Mire, se dejan crecer la barba, usan su kipá, usan el talit, ya no comen camarones. Digo yo, Señor, esos animalitos los reservaste para la gracia. Para los que en ti confiamos. ¿Verdad? Entonces, y ya están, no gustes. Óigame, oran en hebreo por los alimentos. Solo el shofar suena en sus iglesias. Digo, ¿y qué onda? Es que hay que volver a nuestras raíces. ¿Cuáles raíces? Si no, sus raíces fueron las que lo rechazaron y por eso se volteó a los gentiles, pues. Vamos a volver a la raíz que rechazó a Cristo. Yuhu, ¿todavía está ahí? Ojo, no me va a andar usted con esas ondas. Ya vamos, cuando estudiemos la gracia, le va a dar sorpresas la Biblia acerca de todo eso. Está totalmente en contra de eso la palabra de Dios. Ahora dicen que no hay que convertirse. Ya le vamos a dar un poco de más de palabra al respecto, ¿verdad? Entonces, importante, yo soy un chapín, nacido de nuevo, redimido por la sangre del Señor Jesucristo. Y con todo y que yo sí cargo apellido sefartita, ¿qué tal esa? Pero no me interesa Cristo. Por eso es que Pablo decía, por amor del cual lo he perdido todo, y todo lo que para mí era ganancia, lo estimo pérdida, por el amor del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Así que, volviendo al tema, esto solo fue un adelanto. Dice aquí, no manejes, no gustes, ni aún toques. Eso no está bien en cuanto a lo del cuerpo. O sea, tenemos que encontrar el balance en el Señor. Y la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 4:8, hablando de otro asunto que acerca del cuerpo se está dando por todas partes, que hubo una corriente que prohibía el ejercicio. Y con eso no le vamos a dar ninguna publicidad aquí a Juan Ramón. 1 Timoteo 4, versículo 7, desde el 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Ahí van las telenovelas, hermanos. Dice, ejercítate para la piedad. Di conmigo, hay que hacer ejercicios para la piedad. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Entonces, ¿en qué contexto el ejercicio corporal no es provechoso?
en que solo aprovecha para esta vida y obviamente no aprovecha para la venidera. Pero como estamos en esta vida, hagamos ejercicio. No sé si me estoy explicando. Entonces, por un lado, el extremo del culto al cuerpo, se toman, ¿qué es lo que toman para sacar más músculos? Esteroides y todo el rollo, y andan presumiendo el cuerpo. ¿Acaso, con el respeto que todo el mundo merece, no está de moda ver qué mujer tiene los pechos más grandes? Artificiales. ¿Por qué? Porque hay una competencia por el cuerpo, porque hay un culto al cuerpo, porque se fue al extremo del afán por el cuerpo. ¿Hay que hacer ejercicios? Sí. En su casa, afuera, en el gimnasio, donde usted crea que debe hacerlo, haga ejercicio, hagamos ejercicio. Pero ponme atención, el extremo es ese. El otro extremo es, hubo un tiempo en que se decía, jugar fútbol es pecado. No, pecado es agarrar a patadas a un hermano. Pero jugar fútbol limpiamente no es pecado. Pecado es maltratarse el uno al otro cuando se está jugando. Pero jugar y hacer deporte no es pecado. Entonces, ni vamos a estar en el extremo de un culto al cuerpo, ni vamos a estar en el extremo de que el cuerpo no hay que ejercitarlo, porque la Biblia dice que para poco aprovecha el ejercicio corporal. Pero si sigue leyendo el contexto, dice, porque la piedad aprovecha en esta vida y en la venidera. Pero el cuerpo lo que aprovecha es solo en esta vida. En la venidera nos van a dar unos finolis. ¿Sí? Entonces, no quiera ser usted Johnny Bravo, pero tampoco se descuide, pues. Tenemos que aprender a estar bien. ¿Qué es la actitud que hay que revisar? Hay que revisar el por qué se hace. Usted quiere tener una buena figura porque quiere conservar bien su cuerpo, porque lo quiere conservar saludable, o solo por el hecho de tener una buena figura en la cual los demás se fijen. En los matrimonios se da. La mujer quiere ver qué hace por tener una buena figura, porque si no el marido la puede dejar. Y el otro extremo es, se descuida totalmente la figura, al fin y al cabo soy su mujer. O soy su marido. No podemos estar en ninguno de los dos extremos. Debemos de tener bien nuestro cuerpo porque es saludable tenerlo bien y porque además es el templo del Espíritu Santo, no para ver qué nos miran o qué no nos miran. ¿Sí? Ponga atención a eso, porque el cuerpo es la casa del Señor. No podemos irnos a aquel extremo de una santidad carente de un poco de belleza y de arreglo, ¿verdad? Pero tampoco nos podemos ir tampoco del otro lado del ostento, sino en el equilibrio saludable del Señor y en el revisar el por qué se hacen las cosas. ¿Por qué las hago? ¿Para qué las hago? ¿Para quién las hago? Yuju, ¿todavía estás acá? Entonces podemos entrar en prácticas adecuadas de ejercicios, de comida, para que estemos bien. ¿Qué necesitamos? ¿Qué queremos? ¿Qué motiva? Es importante escudriñarlo. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 6, 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Quiere decir que el Señor no solo es para el espíritu del alma, el Señor también es para el cuerpo. Entonces, ¿para quién hago las cosas del cuerpo? Deben de ser hechas para el Señor. Y Dios dice que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Y no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es
con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Di conmigo, mi cuerpo realmente es de Dios. Ese es el principio que debe prevalecer en cuanto al cuerpo. El cuerpo es del Señor. Entonces no vamos a andar ni hombres, ni jovencitas, ni mujeres exhibiendo el cuerpo. No crea, mujer, que Dios sí autoriza enseñar un cuarto de los pechos en el escote, ni la mitad, mucho menos enteros. Pero hay gente que cree que si es la mitad, está medio santo. No, está igual de mal. ¿Yuju, todavía están ahí? Entonces hay que comprender pues esa enseñanza. A tus grupos y a tus células va a llegar gente así. No me las agarre a bibliazos, hombre. Conforme el Espíritu les llene y la palabra les llegue, con el ejemplo, la conducta se puede ir corrigiendo. ¿Verdad? Verdad y misericordia hace que la gente se aparte del pecado. Un bibliazo solo hace que la cabeza duele y la gente no quiere saber más. Entonces hay que tener la paciencia, pero hay que saber tratar con la gente. No entre por el amor de Dios con la espada desenvainada. No trate de cambiar la forma antes de cambiar el fondo. Que cambiar el corazón y lo externo va a cambiar también. ¿De acuerdo? Es importante que aprendamos eso. Somos una iglesia en donde la misericordia de Dios se derrama y su gracia, y somos una iglesia donde el pecador quiere venir y conocer de Cristo y y va a ir siendo transformado. Pero yo me recuerdo que en una oportunidad me invitaron a una iglesita y solo entré y se paró el pastor, interrumpió el mensaje: y usted que está ahí atrás, ¿usted se ve al cielo o al infierno? Yo por adentro decía: ¿y este qué? Decía. De un solo me metieron el machetazo. Me convertí al Señor, empecé a predicar la palabra, se ganaron esas 35 almas en una semana. Llegué a una reunión evangélica y lo primero que me agarraron en la entrada: ¿vos es cierto que te convertiste? Sí. ¿Y por qué tenés todavía el pelo largo? No hay tales de que mira, la sangre de Cristo te redimió, te limpió de tus pecados, qué alegre que ahora estés en Cristo. No. De una vez al barbero me mandaron. Pues no fui. ¿Ah? Ya el Señor me dio la convicción después de que uno debe comportarse varonilmente, dice la Biblia. Y me tuve que meter el chile, ni modo. ¿Va? Y por eso quedé así todo cheretío. ¿Qué queda? Bien, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces el cuerpo debe ser guardado ¿en qué? En santidad para el Señor. Bien, la palabra de Dios dice también en Primera de Corintios capítulo 7 y en el verso 1 dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. No se refiere aquí a andarla manoseando o tocando, sino de casarse con ella, de unirse a una mujer. Pero a causa de las fornicaciones, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer.
No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quiero que lea el 6 nuevamente conmigo. Mas esto os digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que ha abusado de esta enseñanza y le dice, mira, mija, el cuerpo tuyo es mío, así que vení. Y esa es casi una violación, queriendo hacer uso de una no autorización. Está diciendo, mire, el cuerpo de la mujer ahora es del marido, cumpla con él el deber conyugal. Marido, su cuerpo no es de usted, la mujer tiene potestad sobre su cuerpo, pero cuidado, agarran esta onda como que fuera mandamiento, porque es vía la concesión, dice Pablo. Es por amor, no por derecho sobre. Yuhu. ¿Sí? Porque nos hemos topado con casos que cuando se ministran dice, mire, como el marido dice que mi cuerpo no es mío sino de él, a sus órdenes jefe todo el tiempo, porque si no le cae. Entonces la gente interpreta mal esas escrituras y aquí al final dice, esto os digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Por qué? Porque si fuera solo un mandamiento, mira, por mandamiento te digo, vení para acá, entonces ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde está el enamoramiento? ¿Dónde está ese cortejo que uno debe de tener con su cónyuge? No llegada a la noche, sino empezada a la mañana, uno empieza a cortejar, preparando el momento de aquella noche. No a lo brusco o a saber qué. Pero también quiero aprovechar a decir algo. La palabra dice, no se separen sino por mutuo consentimiento para dedicarse a la oración. Usted se da cuenta qué importancia tiene la relación sexual en el matrimonio, que la pone como primero y como segundo pone la oración. Dice, si no van a tener relaciones es porque se van a dedicar a orar. Y no al revés, dejen de orar para tener relaciones. Es bien importante y es para que no venga el tentador y os tiente, dice la escritura. Yo uso esta escritura para decirle a los jóvenes, miren muchachos, ustedes tienen que servir al Señor, tienen más tiempo para servirlo. Qué vergüenza sería si los adultos casados con hijos sirven más al Señor que los solteros. Entonces el soltero no puede presumir que tenemos más células y tenemos más grupos, sería vergonzoso que no lo tuvieran. ¿O no? Porque ellos siendo solteros, ¿de qué se tienen que ocupar? De las cosas del Señor. Ahora nosotros los casados le tenemos que entrar un poquito a las cosas del mundo, ¿verdad? Ustedes se van a tener que aguantar y los solteros, ¿verdad? También nosotros vamos a tener que sufrir como casados las consecuencias de estar ahí, ¿verdad? Pero así es la vida. Bien, ¿qué dice la palabra en Romanos capítulo 6, verso 11? Romanos 6, 11. ¿Estamos aprendiendo, mis hermanos? Romanos capítulo 6, versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Di conmigo, en ninguna manera. Esto nos lleva al otro movimiento que existe hoy en día. Uno, el judaizarse. Ni siquiera gustéis, dice. El otro, la malentendida gracia. Que dice, no, si los pecados que usted comete en el cuerpo los comete.
No, la Biblia dice, si estamos en la gracia, por eso habremos de pecar. En ninguna manera. Con mucho más razón no vamos a pecar si de gratis tenemos lo que otros por obras hacen el intento de ganárselo y nunca se lo van a ganar. Por agradecimiento. La gracia inspira agradecimiento. La ley inspira cobro. Yo cumplí la ley, yo cobro lo que me ofrece. La gracia dice, de gratis lo recibí, voy a estar agradecido con esto. Con Dios voy a estar agradecido por lo que me dio de gratis. Qué gracia la que te abrazó, Johnny, aquel martes aquí cuando la luz del Señor se te apareció. Cuando allá atrás estabas con cola, aretes, te salías a fumar, te ibas al cine, regresabas y de repente un martes entra aquí, está así y blungún se le aparece el Señor. ¿Qué hizo? ¿Cuánto oraste para recibir a Cristo? Nada. ¿Ayunabas para ver al Señor? Nada. Pero el Señor tuvo misericordia y te tocó. ¿No vas a hacer ahora las cosas por la ley? ¿O qué ley cumpliste para ver al Señor? Ninguna. La misericordia y gracia de Dios se manifestó. ¿Cuántos estamos viviendo por gracia? Bueno, pues por la misma gracia no vamos a andar pecando. La gracia no es barata. Le costó mucho a Jesús dárnosla. Pagó muy alto por dárnosla. Y en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De tal manera pues que nosotros podamos entender que presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es templo del Espíritu Santo, que no vamos a hacer del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, de un miembro, al entregar los miembros a una ramera. ¿De acuerdo? Dentro de ese tipo de fornicación o adulterio se incluye la masturbación también. El cuerpo no es para la masturbación, ni en el hombre ni en la mujer. Entonces hay que saber que no hay que andar en esas prácticas. Hay que tener el cuerpo, si sexualmente se refiere, para el marido y para la mujer. Para eso hay que tenerlo, también hay que tenerlo finucci, ¿ah? Para tener relación adecuada con el cónyuge. Filipenses capítulo 3, versículo 1, hablando de todos estos moveres de la gracia malinterpretada en la Biblia, o de volver a las obras de la ley y a los ritos casi que de purificación, cuando fue la sangre de Jesús la que nos purificó de nuestros pecados. También dice Filipenses 3 de cosas que querían imponer al cuerpo, y dice así en el verso 1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. De tal manera, todos los que ven en la academia por televisión y los que están acá, ustedes me van a oír a mí enseñar muchas veces las mismas enseñanzas en ocasiones. No hay tales de que ya me sé el mensaje, es que hay tales de que te lo tenés que volver a oír, porque eso es seguro. Volverlo a escuchar es seguro. Yo sé que hay cosas de estas que ustedes ya las sabían, ya las han leído, pero ahora la están agarrando más todavía y se siente deleitable. Dice la palabra acá en el 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Mire cómo los llama Pablo: perros, malos obreros. En otra epístola le llama a algunos Pablo malas bestias. Así, sí, que Pablo se mandaba, ¿eh? Guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, y yo más. Fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, ¿cuáles? Las de arriba.
Esas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, y lo voy a decir en el original, lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Así dice el original. Ponme atención, dice, guárdense los mutiladores del cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos judíos que le decían a los gentiles circuncídense, no estaban circuncidando, estaban mutilando el cuerpo, que es diferente. Ya Pablo le dice, eso no es circuncisión del Señor, eso es mutilar el cuerpo de alguien. Mire qué tremenda la manera de ver Pablo el querer judaizar a las personas. Entonces, si la circuncisión, que era lo que la gente tenía que hacer para pertenecer al pueblo de Israel y tener como testimonio en su cuerpo una purificación, ¿estamos de acuerdo los conocedores de ese tema? ¿Sí? No puede hacer nada en los gentiles. ¿Qué podrá hacer? Dejarse la barba. ¿Qué podrá hacer? Orar en hebreos o shalom le dicen ahora, ¿no? Y uno empieza. Antes era peace, ahora es shalom. Pon atención. Y empiezan, y ahora ya no le dicen Jesús. Nuestro Señor Yeshua, dice. Yeshua. Entonces imagina querer evangelizar a todos los. Si a nosotros nos dicen Yeshua y uno dice salud. Y uno dice, ¿qué será lo que nos están diciendo? Se despiden en hebreo, oran en hebreo, llaman el nombre de Jesús en hebreo. Ya no escriben el nombre de Dios en los libros, escriben D/S. Cristianos. Así como les estoy hablando, lo más seguro así hablaba Pablo. ¿Qué es eso? Si la circuncisión no puede, ¿qué va a poder el resto? Busquemos los orígenes, y Pablo decía, orígenes, si yo vengo de la tribu de Benjamín, donde salen los reyes de Israel, y estoy confiando que por gracia fui salvo. ¿Sabe qué dicen? Que Pablo no se tenía que convertir porque ya estaba en la religión perfecta, solo se tenía que acercar a Dios. Ya no se lee a Pablo. ¿Por qué no se lee a Pablo? Porque les destruye su doctrina. Cuide sus ovejas. ¿Yujo todavía está acá? Eso es, mis hermanos, eso es un pecado contra Cristo. Eso es lo que la Biblia dice, son enemigos de la cruz de Cristo. No nos convirtió en judíos, todo lo contrario. La palabra dice, en Cristo no hay judío ni griego. Entonces, ¿qué hay? A saber, solo convertidos. Entonces, de eso somos nosotros. La gente que anda ahí carece de identidad, andan buscando un nuevo rollo cristiano todo el tiempo, ahí van a ir a parar. Y si siguen buscando rollos con el anticristo que va aún tratar de engañar a los escogidos, ahí van a ir a parar. Eso era darse, se tenía que dar en los tiempos finales. ¿Cuál fue el primer problema que tuvo que resolver el concilio de los cristianos en Hechos capítulo 15? El que estaban judaizando personas. Y creo que el último problema que la iglesia va a tener que andar viendo cómo resuelven el mundo es el mismo. Como fue en el principio, estamos viendo que es en el final el mismo problema. Gente queriendo judaizarse en vez de decir, para mí la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y esto se los voy a repasar en la próxima enseñanza. Pero como dijo un amigo mío que es representante cristiano delante del embajador de Israel, y habló con algunos judíos que para ellos incluso es una ofensa ver que los cristianos estén haciendo semejante cosa. Y dos cosas le dijeron. Mira, le dijo él, ¿para qué quiero ser yo judío si ustedes se tienen que ganar por obras lo que a mí me regalaron? Le dijo. Yo no quiero serlo. Y entonces el judío le contestó, mira, yo no sé por qué los cristianos dicen que Dios hace todas las cosas perfectas y se quieren convertir en una raza que Dios no los hizo, o acaso no los hizo perfectos. Yo no pedí nacer judío, dice, yo no pedí nacer judío y que lo soy, no quisiera hacerlo, dice. Vos vieras el rollón, nosotros tenemos que lavar todo, tenemos que, tienen que guardar 1.700.300 cosas. Ya no aguantamos, dice, con tanto que hay que guardar. Yo que nací judío no lo quisiera hacer.
pero Dios me hizo y aquí estoy. Y ustedes, Dios los hizo gentiles, ¿qué? ¿No los hizo correctos? ¿No fue perfecto Dios? Era perfecto para tu vida que nacieras aquí.